de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estamos conversando con Alonso Segura, gerente de estudios económicos del Banco de Crédito del Perú. Y antes de irnos al dólar concretamente, hacer un repaso de una economía importante como la de Francia, ¿no? Con elecciones recientes y en la que sí está recibiendo el presidente de ese país presiones muy fuertes para evitar despidos, ¿no? Sí, mira, parte de la situación en Europa había esta agenda pro ajustes fiscales, lo que llamamos el Fiscal Compact, y ahora esta posición del nuevo presidente de Francia que dice los ajustes fiscales son muy severos, tenemos que hacer una agenda más pro crecimiento, ¿no? Y en esa discusión están. Como parte de eso, está proponiendo revertir algunas medidas económicas que adoptó el gobierno previo que impliquen, por ejemplo, reducción del aparato estatal, ¿no? Acá yo creo que hay que discutirlo en dos niveles. El concepto de lo que habla en términos, digamos, genéricos del presidente de Francia, es decir, tiene que darse un poco menos de énfasis en el corto plazo al ajuste fiscal y más a una agenda pro crecimiento, es correcta. ¿Por qué? Porque estás en una etapa de ciclo de bajada, están en recesión, hacer ajustes fiscales muy significativos te va a exacerbar esa recesión. Entonces, sí hace sentido que digas, oye, me tengo que enfocar un poco más en el otro lado, en el lado del crecimiento. Eso es correcto. Sin embargo, la visión que tienen de cómo lograr esto en ya un nivel más aterrizado para Francia en particular, y es un poquito problemática en opinión de nosotros en el Banco de Crédito. ¿Por qué? Porque Francia es uno de los países que tiene el sector público más grande, el 50% del PIB es sector público, y la propuesta que está haciendo es básicamente decir incremento gasto, incremento impuestos, Claro. y con unas presiones tributarias más altas del mundo. Entonces es absolutamente ineficiente y no reconoce que hay un problema de insostenibilidad del sector público en el futuro porque no puede sostener esos niveles de gasto. Entonces el mensaje es el correcto, pero las acciones concretas son, digamos, contrarias a ese mensaje, ¿no? Entonces ahí va a haber algo de tensión. Además, Francia también tiene que implementar medidas de ajuste fiscal de acuerdo a los compromisos asumidos con la Comisión Europea, ¿no? Eso lo van a tomar, eso lo van a decidir en la segunda mitad del año, porque tienen que pasar unos procesos de definición internos. Hay un cierto auditor público que les da un análisis de las cuentas públicas en junio y pasado eso tienen que decirle a la Comisión Europea cuáles son las medidas que voy a implementar, O sea, ¿no? Junio va a estar bien cargado de noticias va a estar cargado, pero yo te diría que lo de Francia es un poquito menos disruptivo que lo de Grecia y lo que potencialmente está pasando en España, ¿no? Así es. Ahora, Estados Unidos, la confianza del consumidor en Estados Unidos se cayó, pero están subiendo los precios de las casas. ¿Cómo interpretamos estas cifras? Mira, la confianza del consumidor se afecta por distintas variables, ¿no? Una de ellas que ha estado afectándola ha sido la subida del precio del petróleo, que en las últimas semanas ha comenzado a ceder en respuesta a lo que está ocurriendo en Europa, y eso debería de notarse en la... Llegó a 107, ¿no? Y llegó a 107, de ahí comenzó a caerse. Entonces, en la medida que deje de subir, va a estabilizarse la confianza del consumidor. Pero es una señal de que la economía crece menos, ¿no? Cuando baja el precio. Sí, es señal de que va a haber menos necesidad de petróleo para el crecimiento, alimentar el crecimiento global, ¿no? Entonces, ha estado afectada por eso, y dos, ha estado afectada porque la generación de empleos en Estados Unidos durante el primer trimestre del año se ha desacelerado. No es que ha caído el empleo, sino están generando menos empleos nuevos que en la segunda mitad. Exacto. Y por debajo de lo que iba esperando el consenso. Entonces, eso también te afecta la confianza del consumidor, ¿no? O sea, son dos variables que han venido afectando. Pero hay que ponerlo en perspectiva. Estados Unidos no va a ser una fuente de problemas al mundo durante este año, por lo menos. O sea, no por razones domésticas. O sea, uno podría cuestionar si se da el escenario malo en Europa y Europa colapsa, digamos, si Estados Unidos resiste. Y ahí podemos tener muchas opiniones. Pero si Estados Unidos va a ser una fuente de problemas, la respuesta es no. Está en la campaña política, no van a tomar ninguna decisión política difícil y que tenga impacto económico en lo que va este año hasta pasado noviembre, pero está ahí encaminado en una trayectoria de crecimiento de su 2%, quizás 2,5%, que es por debajo del crecimiento tendencial de Estados Unidos, un crecimiento mediocre, digamos, pero no que preocupe como que genere un choque adverso al mundo. En ese sentido, los precios de las casas, que se reenganche el sector inmobiliario es clave para la recuperación de Estados Unidos en el mediano plazo. Ya comienza a tocar fondo el precio de las viviendas en Estados Unidos, entonces comienza a dejar de ser un lastre,
¿no? Ojalá que lo que está en Europa no termine de contaminar la confianza, ¿no? Pero típicamente Estados Unidos, salvo que sea algo dramático, tiende a mirar más en factores domésticos que a factores externos, ¿no? Ahora, el euro ha estado realmente, todos los días veía el nuevo piso, cayó, se desplomó en relación al dólar. Y aquí nosotros con una moneda, con un dólar más alto, ¿producto de qué exactamente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los bancos se quedan cortos, apuestan más al dólar? Sí, bueno, el euro se ha debilitado, igual que el sol en las semanas recientes, ¿no? ¿Por qué? Porque en situaciones de estrés global, los agentes, los mercados, acuden a los refugios. ¿Cuáles son los refugios de valor? Los tesoros de Estados Unidos, el dólar y en menor medida el oro. Y para adquirir tesoros uno necesita dólares. Entonces la gente se refugian temporalmente en el dólar. O sea, hay doble presión. Hay doble por presión. La moneda y por los activos que demando para comprar esos esa activos. moneda, exacto. Entonces es por las dos razones, ¿no? Entonces vimos cómo el sol desde agosto del año pasado, con excepción de septiembre, que hubo un conato también complicado en Europa que se depreció, se ha venido el sol apreciando mes a mes. Ahora, ha sido una trayectoria muy robusta porque ningún otro país emergente tuvo apreciación todos los meses, fue solo el sol. Pero hay cierto nivel de estrés global, digamos, a partir del cual ya el sol también se deprecia. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso es que el tipo de cambio ha subido, y no solo acá, el tipo de cambio ha subido, se han depreciado todas las monedas de la región y de emergentes en general. ¿La nuestra es la que menos ha depreciado? La nuestra de la región de América Latina es la que menos ha depreciado. ¿Y ustedes? Es la menos volátil. ¿Cómo ven en el BCP el cierre del tipo de cambio? Mira, ya es complicado. Nuestra proyección inicial era 2.64 a fin de año y justo antes de esto la bajamos a 2.62. ¿Por qué? Porque el sol, a diferencia de las otras monedas, mostraba mes a mes una tendencia apreciatoria. ¿Okay? Ahora, la pregunta es ¿por qué, aún con el 2.62, la apreciación que estimábamos este año en términos porcentuales era menor que en años previos? Y te podrías preguntar ¿por qué? Y la respuesta es la que se está viendo, porque decíamos, va a haber conatos durante el año en los cuales van a estresar los mercados externos, porque Europa está complicado, China también está un poquito complicado menos, pero también va a haber incertidumbre viniendo de ahí, y Estados Unidos pasa por un año electoral. Entonces lo que veíamos es una trayectoria por fundamentos de tipo de cambio que va hacia abajo, pero que en ciertos momentos del año va a jalar el tipo de cambio hacia arriba y de ahí comienza a regresar, a retornar. Por eso es que típicamente el sol se fortalece un 4 a 5% por año. Cerramos en 2.70, la trayectoria histórica te llevaría por debajo de 2.60 a fines de este año. Nuestra proyección estaba por encima de eso, pero decíamos va a ser una apreciación más moderada, ¿no? Y es lo que estamos viendo, se nos ha regresado al 2.70, ¿no? Ahora, si va a regresar al 2.64, 2.62 que tenemos, es difícil decirlo mientras se perciba que esta situación es transitoria, digamos. Si pasa lo de Grecia en junio, comienzos de julio, y España se estabiliza, vas a tener 6 meses en los cuales el tipo de cambio va a tomar su tendencia a la baja. Ahora, es cierto que nada te lo garantiza. Ahora, si miramos un poquito más allá de esta volatilidad por factores externos, lo cierto es que la trayectoria del tipo de cambio en Perú es a la baja por fundamentos, ¿no? Ahora, ya decir el punto exacto va a ser complicado porque depende de... Ahora, pero va a tener mucho tiempo desde su olfato, su percepción, estar alrededor de los 2.70. Yo creo que sería razonable pensar... Sí, yo creo que es razonable pensar que en los próximos 45 días a 2 meses, mientras se resuelve por lo menos el tema de Grecia y se ve cómo se da una solución en la España, el tipo de cambio podría estar presionado. ¿Hasta agosto, septiembre? Sí, quizás un poco menos, pero te diría que por lo menos hasta julio es previsible que tengas momentos en que el tipo de cambio se presiona hacia arriba, puede estar ahí, no bajar significativamente. Si esto se soluciona, después comienza a regresar, ¿no? Pero son variables que nadie controla, sí, ¿no? En segundos nada más, ya agradeciendo su presencia hoy, no puedo evitar preguntar sobre las perspectivas que tenemos como economía a la luz de tanto conflicto interno, ¿no es cierto? Cajamarca, ahora el Cusco, mi Espinar. Y ayer conversé en la radio con el presidente de la Asociación de Minería, Petróleo y Energía y me hablaba de 4 o 5 proyectos complicados que hacían más o menos más de 12.000 millones de dólares de inversión. Si eso no se llega a realizar, ¿qué perspectivas tenemos?
Mira, si eso no se llega a realizar, definitivamente esto te genera un escenario alternativo de menor crecimiento de Perú. O sea, las proyecciones que tenemos los economistas, que manejamos los economistas, de un crecimiento, digamos, grosso modo, del 6% este año y 6 y pico el siguiente, digamos, en el gobierno, asumen que varios de estos proyectos caminan. Si estos proyectos no caminan, estás hablando pues de quitarle por lo menos un punto de crecimiento por año al Perú, por lo menos. Entonces estaríamos diciendo que alrededor del 4%. Ese es el 5, ¿no? 5. Pero depende de los proyectos, como dices, o sea, son varios proyectos. O sea, son Conga son casi 5.000. Ahora tenemos problema en Espinar con Antapacay, Tintaya, que está caminando Antapacay. Son 4.600 millones. Claro, Antapacay es 1.500, pero lo que ocurre es que Las Bambas, que está en Apurímac, depende de Antapacay porque vía un mineroducto trasladan los concentrados de cobre los procesan en Antapacay. Si tú te tiras a Antapacay, afecta a Las Bambas. Entonces, entre los dos son 5.700 millones. Entonces, solo esos proyectos, Antapacay y Las Bambas y Conga, son casi 11.000 millones de dólares. Entonces, 11.000 millones de dólares son... ¿Y Santa Ana? Hay otros, pero te digo, ya solo esos estamos hablando de 11.000 millones de dólares. O sea, estás hablando de 5 puntos del PBI, más de 5 puntos del PBI, claro, diluidos en el tiempo, pero hay el abonamientos indirectos, ¿no? El abonamiento a la economía, entonces es muy complicado. Entonces se tiene que encontrar una solución acá para que estos proyectos caminen. O sea, estos proyectos, ojo, no estamos hablando de minería ilegal, no estamos hablando de minería informal. No, es minería o sea, formal. obviamente la minería siempre te va a afectar el medio ambiente, pero acá son grandes proyectos que están implementando las mejores tecnologías para tratar de contener los impactos y para tratar de compensar a las comunidades en la economía por los años que puedan Claro, porque generar. les dejan canon, les dejan una serie de beneficios. Aparte de canon, estás hablando de contribuciones voluntarias hacia las Y comunidades, que en estos momentos, obras que hacen por fuera, además de sus obligaciones tributarias, además de sus obligaciones por el lado de regalías. Estás hablando de obras voluntarias para desarrollo en beneficio de las comunidades en las cuales operan. Entonces, de repente los mensajes, la forma como lidiaron con las comunidades, no lo sé, en algunos casos pueden haber sido óptimas, en otras no tan óptimas, pero lo cierto es se tiene que buscar un espacio de resolución de esos temas porque son proyectos muy importantes para el Perú, pero son determinantes para el desarrollo de las comunidades, de las localidades que están ahí. Si no hay estos proyectos, no hay actividad económica en esas zonas, básicamente. Terrible. Muy bien, señor Segura, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Alonso Segura, gerente de estudios económicos del Banco de Crédito, que estuvo hoy comentándonos de todo, ¿sí? De la economía internacional, del dólar, y también le pregunté sobre los proyectos mineros que en estos momentos están con severos problemas, porque la agenda política de algunos es más importante que el crecimiento de su zona, lo cual a mí, la verdad, me pone muy triste. Pero bueno, vamos a animarnos, hacemos una pausa, volvemos con mucho más.